joven hace lo imposible para ayudar a un animal que estaba a punto de morir y sus amigos se rieron de ella. Pero meses después sucedió algo increíble que dejó a todos con la boca abierta. Imagina a Fernanda caminando aquella tarde, con la cabeza baja, sintiendo un peso aplastante en el pecho, como una piedra que llevaba cargando durante meses y que parecía nunca aliviarse. Hacía 2 meses que su padre se había ido. Desde entonces, el mundo había perdido su brillo. Los colores parecían desvanecidos, los sonidos distantes, y lo que antes la hacía sonreír ahora no era más que sombras de recuerdos. Era como si, el día en que su padre partió, se hubiera llevado una parte de ella, dejando un vacío que el tiempo insistía en no llenar. Cada paso que daba era un esfuerzo tremendo, como si estuviera caminando en arenas movedizas, sintiéndose atrapada, intentando escapar de un dolor que la hundía cada vez más. Sus ojos, que antes brillaban con sueños y planes, ahora reflejaban tristeza y cansancio. Caminaba sin un destino claro, solo intentando encontrarse en medio de ese torbellino de emociones. Fernanda se sentía tan pequeña, tan frágil, como una hoja seca llevada por el viento. Al mismo tiempo, algo dentro de ella buscaba una respuesta, un motivo para seguir adelante, aunque no supiera exactamente qué buscaba. Era como si estuviera atravesando un desierto sin fin, donde cada paso era una lucha y cada respiración, un intento de soportar la falta que le hacía su padre. De repente, al borde del camino, algo la detuvo. Casi no podía creer lo que estaba viendo. Un perro estaba allí, tendido, con el cuerpo frágil, sucio y ensangrentado, respirando con dificultad, pero con una mirada que la atrapó. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Fernanda sintió un nudo en el pecho, una mezcla de compasión y dolor, como si ese sufrimiento también fuera suyo. Podría haber mirado hacia otro lado, evitando la incomodidad, pero algo dentro de ella le impedía seguir adelante. Aquella mirada, tan llena de desesperación y, al mismo tiempo, de esperanza, le trajo un recuerdo de su padre que la hacía querer llorar y sonreír al mismo tiempo. Él siempre le decía que hiciera el bien, aunque fuera difícil, aunque el mundo no lo entendiera. Hacer el bien sin esperar nada a cambio, esa era una de las últimas frases que le había dicho, y ahora resonaba con fuerza, casi como una presencia a su lado. Fernanda sintió el corazón apretarse, como si estuviera sintiendo ese dolor ella misma. Una mezcla de compasión y tristeza se apoderó de ella, un peso que se extendió por su pecho, casi impidiéndole respirar. No podía entender cómo alguien podía simplemente ignorar a ese ser tan vulnerable, abandonado como un objeto sin valor. Cada marca en su cuerpo parecía contar una historia de abandono y sufrimiento. Allí, de pie, sintiendo el viento frío de la carretera, Fernanda sintió que el sufrimiento de ese perro también era el suyo. Como si, en ese momento, estuvieran conectados en un dolor que nadie más parecía entender. Fernanda sabía que ayudar a ese perro no sería fácil. Sentía un nudo en el estómago solo de pensar en las dificultades que vendrían. En el fondo, había un miedo escondido, un miedo que la hacía cuestionarse si estaba preparada para enfrentar todo eso sola. Miedo al futuro incierto, a los desafíos que se acumulaban frente a ella, a las miradas juzgadoras, a las preguntas inevitables. Cuando contó su decisión a sus amigos, con la esperanza de encontrar algún apoyo, no dudaron en reírse, con miradas que mezclaban incredulidad e ironía. Fernanda, en serio, ¿por qué vas a adoptar a un animal todo lastimado? Solo te va a traer problemas. Algunos decían que ese perro nunca sería un verdadero compañero. Nunca podría jugar o correr a su lado como un perro sano lo haría. Tú mereces un animal fuerte, alegre, que te acompañe, que te traiga alegría. Y ese solo te va a traer tristeza. Cada frase, cada mirada de juicio, parecía tocar una herida en su corazón, haciéndola dudar, por un segundo, de su propia decisión. Pero, mientras ellos hablaban, ella recordaba el rostro de su padre. Esa sonrisa cálida y constante que siempre iluminaba hasta los momentos más difíciles. Él nunca juzgaba, nunca dudaba antes de ayudar a quien fuera. Fernanda sintió su presencia allí, como si estuviera a su lado, animándola en silencio. La bondad que tanto admiraba en él ahora parecía un escudo a su alrededor, una fuerza invisible que la protegía de esos comentarios duros y fríos. Así que, mientras sus amigos reían y criticaban, ella se aferró a ese recuerdo con toda la fuerza que tenía. La bondad de su padre, el ejemplo que siempre fue, parecía susurrar en el fondo de su mente, recordándole que ayudar, aunque fuera difícil, era lo correcto. En ese instante, algo dentro de ella le dijo que ayudar a ese perro era lo correcto. Sintió un calor en el pecho, una especie de fuerza que ni siquiera sabía que tenía. La decisión estaba tomada,
y era inquebrantable. Fernanda se agachó, miró a los ojos del perro y susurró, como si estuviera haciendo una promesa: voy a ayudarte, cueste lo que cueste. En la clínica veterinaria, Fernanda sentía el corazón acelerado, una mezcla de ansiedad y esperanza la invadía mientras esperaba el diagnóstico de Luke. El ambiente allí era frío e impersonal. Cada segundo parecía una eternidad, y el silencio parecía gritar la incertidumbre que llevaba. Cuando el veterinario finalmente apareció, su rostro serio dejaba claro que la situación era más complicada de lo que ella imaginaba. Con un tono cauteloso, explicó que Luke estaba en estado crítico. Las lesiones eran graves y, para salvar al perro, serían necesarias varias cirugías, cada una con sus propios riesgos. Entonces, miró a Fernanda a los ojos y, con una voz firme pero gentil, le dio una elección. Podría intentar salvar a Luke, enfrentando los costos y las posibles dificultades del tratamiento. O, por otro lado, elegir la eutanasia, un camino que aliviaría el sufrimiento inmediato del animal. Esas palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. En ese momento, era como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Se vio allí, sola, llevando en sus manos la decisión por la vida de alguien que, incluso sin palabras, confiaba completamente en ella. El peso de esa elección parecía aplastante. Sentía un torbellino de emociones, miedo, tristeza, compasión, pero, sobre todo, una necesidad de hacer algo correcto. Su corazón le decía que continuara, pero su mente gritaba con dudas e incertidumbres. Fernanda miró a Luke, tan frágil, luchando con cada respiración, y sintió las lágrimas arder en sus ojos. Pensó en su padre y en las tantas veces que le enseñó sobre el coraje. Sé fuerte, hija. A veces, lo más difícil es lo que más vale la pena. Con la voz entrecortada, Fernanda tomó su decisión. No sabía si podría enfrentar todo, pero estaba dispuesta a intentarlo, por Luke, por todo lo que él representaba y por todo lo que su padre le enseñó. Miró al veterinario y dijo, con una determinación nueva, casi desconocida: vamos a salvarlo. Decidida a luchar por Luke, Fernanda pronto se dio cuenta de que el camino sería más difícil y costoso de lo que había imaginado. No tenía los recursos necesarios para cubrir todas las cirugías y el tratamiento, pero rendirse no era una opción. Así que, con el corazón en la mano, decidió crear una campaña de donación en línea, compartiendo la historia de Luke y pidiendo ayuda. Escribir esas palabras no fue fácil. Cada frase que escribía venía cargada de emoción, como si estuviera revelando su propia alma. Contó sobre el momento en que encontró a Luke, sobre la decisión de salvarlo y sobre la mirada de esperanza que él cargaba, incluso después de tanto sufrimiento. Cuando finalmente publicó la campaña, sintió un nudo en el estómago y una pequeña voz de inseguridad preguntándose si alguien se preocuparía, si alguien realmente entendería lo que ese perro significaba para ella. Pero entonces, empezaron a aparecer las donaciones. Al principio, pequeñas cantidades, mensajes de apoyo, palabras que tocaban el corazón. Personas que ella nunca había visto compartían la historia de Luke, emocionadas con la fuerza y el coraje de ese pequeño ser que no se daba por vencido en su lucha por vivir. Cada contribución era como un abrazo silencioso, una prueba de que, incluso en las dificultades, existen personas que se preocupan, que creen en la compasión y en la unión. Fernanda se emocionaba con cada notificación de donación que aparecía en su celular, con cada mensaje de fuerza: estamos contigo, que recibía. Aquellos desconocidos le estaban dando no solo el dinero para el tratamiento, sino esperanza y confianza. Con la ayuda de todos, ahora tenía fuerzas renovadas para seguir adelante. Mirando a Luke, ya sentía que él era más que un perro. Era la prueba viviente de que, cuando nos unimos por una causa, el amor hace que lo imposible suceda. Pero antes de continuar, recuerda dar like y suscribirte al canal si amas a los animales y sus historias emocionantes. El día de la primera cirugía llegó, y los nervios se apoderaron de Fernanda. Pasó horas en la sala de espera, caminando de un lado a otro, apretando las manos, con pensamientos girando sin cesar. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Luke no resistía? Intentaba calmarse, repitiéndose a sí misma que él era fuerte, pero el miedo seguía apretando su pecho. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Cuando el veterinario apareció, Fernanda corrió hacia él, ansiosa. Trajo buenas y malas noticias. La cirugía había sido un éxito, pero no lograron salvar una de las patas traseras de Luke. Tendrían que amputarla. Las palabras resonaron en su cabeza, y Fernanda sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una mezcla de alivio y tristeza la envolvió, mientras intentaba procesar la idea de que Luke tendría que enfrentar esta nueva batalla. Mientras esperaba para verlo, fue tomada por una avalancha de pensamientos. Se preguntaba cómo se adaptaría, si podría vivir una vida plena.
En el fondo, temía que él perdiera su brillo, que esa pérdida lo transformara. Cuando finalmente entró en la sala para verlo, allí estaba Luke, aún adormecido por la cirugía, pero con los ojos entrecerrados y la misma mirada llena de fuerza y dulzura. Al acercarse, Fernanda sintió las lágrimas caer. Acarició su cabeza y le susurró suavemente: «Todo va a estar bien, amigo. Yo estoy aquí contigo». En ese instante, supo que la amputación no cambiaría quién era Luke en realidad. Era más que sus patas, más que las limitaciones físicas. Era un espíritu de valentía, un símbolo de esperanza. Y ahora, juntos, demostrarían al mundo que ninguna pérdida es lo suficientemente grande como para detener a quien realmente quiere vivir. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de querer gritar al mundo? ¿Lo ven? Tenía razón. Pero, en lugar de gritar, guarda silencio, porque sabes que aquellos que te fallaron, en el fondo, son conscientes de sus propios errores. Simplemente no tienen el valor de admitirlo. Fernanda vivía esa sensación cada día al lado de Luke. Sabía que muchos amigos se habían reído de su decisión, hicieron comentarios crueles. Aún así, ella esperaba que, al ver su determinación y la fuerza de Luke, se sensibilizaran. Pero la realidad era otra. Casi ninguno de los amigos que conocía desde siempre se ofreció a ayudar, ni siquiera con una donación. Ella se sentía herida, sola. Y, como si eso no fuera suficiente, uno de ellos llegó a llamarla, con una frialdad que la dejó sin palabras. «Fernanda, piensa en ti. Ese perro ya está casi muerto. Usa el dinero de las donaciones para invertir en tus estudios. Me lo vas a agradecer después». Esas palabras la atravesaron como un cuchillo. ¿Cómo podía alguien decir algo tan insensible? Colgó el teléfono con las manos temblorosas y sintió el peso del desprecio. No era por el dinero en sí, sino por la falta de compasión, por la incapacidad de entender que Luke, más que un perro, era una lección de resiliencia, una prueba de que luchar vale la pena. Esa llamada le hizo darse cuenta de que no todos entendían el valor de la vida, y eso solo reforzó la promesa que había hecho. Ella y Luke iban a demostrar al mundo que el amor y la valentía no tienen precio. A partir de ese día, Fernanda y Luke comenzaron una nueva rutina llena de desafíos. Cada paso que él intentaba dar con solo 3 patas era una batalla. El suelo parecía un obstáculo enorme, y cada intento de levantarse venía acompañado de una mirada que mezclaba determinación y cansancio. Fernanda sentía su corazón apretarse con cada tropiezo, pero sabía que, por difícil que fuera, Luke necesitaba tiempo y paciencia. Con el paso de los días, él fue adaptándose, y Fernanda estaba allí en cada pequeño avance, celebrándolo como si fuera una victoria épica. Cuando finalmente logró dar unos pasos por sí solo, tambaleándose y con dificultad, fue como si el sol hubiera nacido dentro de ella. Lo aplaudía, lo animaba, sonreía. Era como si la felicidad de Luke también fuera la suya. Cada vez que él la miraba con esa mirada que decía «puedo hacerlo», Fernanda sentía una ola de orgullo y amor incondicional. El vínculo entre ellos se volvió algo inexplicable. Ella lo guiaba, y él le enseñaba sobre perseverancia y fuerza. Luke, con sus limitaciones, mostraba a Fernanda que la verdadera superación está en no rendirse, incluso cuando todo parece imposible. Juntos, cada tropiezo se transformaba en una lección. Cada pequeña conquista era un paso hacia una vida más ligera y feliz. Fernanda se encontraba pensando que quizás eso era lo que más necesitaba aprender. Que la vida está hecha de pequeños pasos y de fuerza para enfrentar las caídas. Con Luke, no solo encontró un compañero, encontró una nueva forma de ver su propia vida. ¿Tú crees que Fernanda hizo lo correcto al salvar a Luke? Deja un comentario diciendo «Fernanda es una heroína» si apoyas la decisión de Fernanda y quédate hasta el final, porque Luke todavía va a sorprender a todos los que dudaron de él. Para que Luke pudiera adaptarse a la nueva realidad de caminar con 3 patas, Fernanda decidió llevarlo a sesiones de hidroterapia. Había leído sobre cuánto ayuda el agua en la recuperación muscular y sabía que, aunque fuera una inversión alta, le daría a Luke una oportunidad real de recuperar su independencia. La primera sesión fue un enorme desafío. Luke estaba inseguro, dudoso, con miedo de entrar al agua. Fernanda estaba a su lado, animándolo con palabras cariñosas, tratando de transmitirle la confianza que ella misma aún estaba construyendo. Al principio, cada movimiento era una batalla. Luke se esforzaba por mover las patas, luchando contra la resistencia del agua, pero había algo allí, algo que Fernanda nunca había visto en nadie antes. Era la pura determinación de vivir. Incluso con las dificultades, con el dolor, Luke insistía. Cuando sus fuerzas parecían menguar, él miraba a Fernanda, como si buscara en ella la motivación para seguir. Y ella estaba allí, aplaudiendo, sonriendo, como una madre que ve a su hijo dar sus primeros pasos. Con el tiempo,
Luke fue soltándose. Cada pequeña conquista en el agua era celebrada por ambos como un gran logro. Un pequeño avance aquí, otro allá, hasta que él ya se movía con más confianza. Fernanda sentía un orgullo enorme, una sensación de gratitud por haber creído en él cuando nadie más lo hizo. En ese proceso, algo mucho más grande estaba sucediendo. Cada sesión de hidroterapia fortalecía no solo el cuerpo de Luke, sino también la conexión entre ellos. Era como si el agua, el esfuerzo y la dedicación lavaran todos los dolores y tristezas que ambos habían pasado. Luke estaba demostrando que sus limitaciones físicas eran solo detalles ante su fuerza de voluntad. Y Fernanda sabía que, mientras él luchaba por recuperar su movilidad, ella también se reconstruía, un paso a la vez, junto a él. La historia de Luke pronto se difundió. Con cada paso, cada avance, parecía enseñar algo sobre persistencia y superación. Personas que seguían la jornada de Fernanda en las redes sociales se emocionaban, enviando mensajes de apoyo y contando cómo la fuerza de Luke había tocado sus vidas. Él ya no era solo un perro rescatado. Era un símbolo de esperanza, una prueba viviente de que, incluso ante tantas limitaciones, el espíritu de lucha siempre encuentra una forma de florecer. Fernanda veía cómo inspiraba a todos, y eso llenaba su corazón de orgullo y gratitud. Pero la verdadera profundidad de la conexión entre ellos se reveló en un momento inesperado. En una noche de tormenta, los truenos comenzaron a resonar en la casa. De repente, Fernanda fue presa de una crisis de pánico. El ruido intenso de la lluvia en las ventanas y los recuerdos de la pérdida de su padre la envolvieron como una ola, aplastándola. Sintió el pecho apretado, las manos temblorosas y la respiración entrecortada, como si el aire hubiera desaparecido. Acurrucada en el sofá, intentaba desesperadamente encontrar algo de paz, pero todo a su alrededor parecía desmoronarse. Fue entonces cuando Luke, que estaba acostado a su lado, levantó la cabeza y, como si supiera exactamente lo que estaba pasando, se acercó despacio. Se acostó junto a ella, presionando su cuerpo cálido contra el de ella, y puso su cabeza en su regazo, mirándola con esos ojos llenos de calma y comprensión. En el instante en que Fernanda sintió su toque, algo dentro de ella comenzó a calmarse. Luke estaba allí, firme e inquebrantable, trayendo una paz que ninguna palabra podría describir. Ella acariciaba su cabeza, sintiendo que él no era solo un perro. Era su compañero de alma, su refugio en un mundo que, a veces, parecía desmoronarse. Después de ese episodio, Fernanda se dio cuenta de que Luke tenía una sensibilidad especial, una intuición que lo hacía entender su sufrimiento de una manera profunda. Él la había rescatado, tal como ella lo había rescatado a él. Con este pensamiento, decidió invertir en algo más grande. Entrenar a Luke para ser un perro de terapia. Quería que otras personas también experimentaran el consuelo que él brindaba, esa paz silenciosa y segura que solo él parecía ofrecer. Durante el entrenamiento, Luke destacó. Su presencia parecía transformar el ambiente, tocando a las personas a su alrededor de una manera que solo él podía. Pacientes, niños, ancianos, todos se sentían acogidos por él, y Luke respondía a cada uno con esa mirada calmada y empática, como si entendiera las penas que cada persona cargaba. Fernanda veía en él algo raro, una compasión natural que no se aprende. Y allí, en el corazón de Luke, encontró el propósito que tanto buscaba. Juntos, no solo habían superado sus dolores, sino que ahora podían ser una fuente de sanación y consuelo para muchos otros. Después de un tiempo de entrenamiento, Luke fue invitado a participar en una sesión de terapia grupal, destinada a ayudar a pacientes que lidiaban con ansiedad y crisis de pánico. Fernanda se emocionó al ver que él estaba siendo reconocido por el don especial que tenía de calmar y llevar paz a las personas. Pero, al llegar al lugar, tuvo una sorpresa. Entre los pacientes estaba Ricardo, el amigo que había dicho con tanta frialdad que Luke estaba casi muerto y que debería invertir el dinero de las donaciones en otra cosa. Ricardo parecía paralizado. Sus ojos se quedaron fijos en Luke, y su expresión pasó de asombro a una mezcla de arrepentimiento y angustia. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Con la tensión del momento, comenzó a temblar y, antes de que pudiera controlarse, fue presa de una intensa crisis de pánico. Entre lágrimas y una respiración descontrolada, intentaba hablar, buscaba a Fernanda con la mirada, como si su presencia pudiera traerle algo de calma. Pero quien robó la escena fue Luke. Con su calma y sensibilidad inigualables, Luke se acercó despacio, ignorando cualquier resentimiento humano que pudiera existir. No sabía de juicios pasados, de palabras duras, de heridas dejadas por actos irreflexivos. Solo veía allí a una persona necesitada de ayuda. Sin dudarlo, Luke rozó su hocico en las manos temblorosas de Ricardo y, junto con los médicos, lo ayudó a volver al presente.
El toque suave, la mirada calmada y el silencio compasivo de Luke tenían el poder de calmar lo que las palabras no podían. Mientras Ricardo se recuperaba, miraba a Luke con una mezcla de gratitud y vergüenza. Ese perro, al que había juzgado y menospreciado, estaba allí, mostrando un amor y una paciencia que él mismo no podía tener consigo mismo. Y en ese momento, Ricardo comprendió que en cada crisis que enfrentaba en casa, estaba solo. Pero ahora, Luke estaba a su lado, como una presencia silenciosa que traía paz. Algunos pueden decir que Luke ayudó a Ricardo por pura inocencia, sin saber del pasado, de los juicios y de las palabras duras. Pero quienes conocen el corazón de los animales, quienes han vivido una amistad verdadera con un perro o han escuchado historias de lealtad entre ellos y sus dueños, saben que esos seres tienen una forma única y especial de demostrar cariño. No guardan rencores, no quedan atrapados en lo que pasó. Con ellos, todo es simple, todo es presente. Aunque no hablan, comunican lo más puro. Mueven la cola, ladran, se acurrucan a nuestro lado y miran en lo profundo de nuestros ojos, como diciendo, estoy aquí contigo. No necesitan explicaciones, no necesitan discursos. Ellos sienten, y ese sentimiento es el más verdadero que existe. Porque, para ellos, el amor está en cada gesto, en cada acercamiento. Dan todo lo que tienen, a su manera. Sobre todo, devuelven el amor que reciben con una intensidad que solo ellos conocen. Por eso Luke sobrevivió. Cuando Fernanda lo encontró en aquella carretera, herido y sin fuerzas, fue su amor el que plantó en él el deseo de luchar. El amor que ella le dio, el cuidado, el esfuerzo por verlo bien otra vez, fue lo que alimentó su alma y le dio fuerzas para sobrevivir. Ese mismo amor fue lo que transformó a Luke en algo mucho más que un simple perro. Se convirtió en una fuente de luz para aquellos que más lo necesitan, un guía silencioso que lleva paz a los lugares donde el dolor grita más fuerte. En esa sala de terapia, ese amor también tocó a Ricardo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón desaceleraba, que su respiración se calmaba. Porque, allí, al lado de Luke, encontró algo que ningún medicamento o consejo podía darle. Encontró un consuelo que solo quienes han sido tocados por el amor incondicional de un animal pueden entender. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda dar like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.